Bueno, estamos de vuelta, señores. Estamos para seguir con nuestra aventura en la Copa Chile con la U de Chile. Y jugamos el partido de ida, que ganamos 2-0 frente al Audax. Es donde nos fuimos separando. Ahora vamos a ver, tenemos una oferta para Herrera. Ah, bueno, vamos a ver. Dicen que dan un precio un poquito bajo, pero si es nuestro capital. Ah, y la Universidad Concepción. Bueno, yo no debo, ¿cómo, cómo hacer? No voy a aceptarlo porque es un referente de nuestro equipo y no le voy a dejar marcharse por un rival. Espero que estén bien todos ahí. Pues vamos al partido ya, porque vamos a ver primero las condiciones de los jugadores, si hay alguien que necesita cambio y todo eso. No entiendo por qué no saben la composición que yo puse hace tiempo ahora. ¿Por qué tengo que volver a hacerlo todo? Si tienen piezas ahí, decímelo. Porque yo ya me cansé de volver a hacer esto una y otra vez. ¿Cómo les fue su día? Decidme cómo les fue sus días a todos. Y vamos a meter a Ubisha. Y ya está. El gran torneo que viene, si eso puede, por lo menos, y sé que son muchos que comentan, que siguen en las redes con quien tenemos charlas interesantes que son de la U, si eso puede hacer alegrarlos, pues hemos ganado algo, hemos conquistado algo, esperando que, como lo dijo Venega en rueda de prensa últimamente, esperando que, bueno, pasan buenas cosas y que la presión con la que conviven les lleve a ganar partidos, les lleve a hacer errores en vez de bloquearlos, porque nadie quiere que su equipo llegue a perder este tipo de partidos y que poquito a poquito se va diluyendo, porque susto y lo que perdería el fútbol chileno con la U en segunda es terrible. Bueno, arranca el partido de vuelta de la Copa Chile. El Audax, que perdió 2-0 en la ida, viene para salvarse y intentar la hazaña, pero viene la U de Chile, mete el centro, fuera, afuera el cabezazo de Parra. Lo tuvo la U de Chile desde el arranque, pero de momento no se canta, no se grita. De momento sigue 0-0 aquí. Viene la pelota con el Audax, con Labrin, el capitán. Labrin que la pelota que la devuelva para el portero. El arquero que llega la pelota a Hileros. Aparece la defensa de la U, aparece Venega. En un toque para Espinosa, en un toque para Parra. Recupera la defensa, lo alegra el arquero. Salta otra vez a Veldaño. Fuera de juego, señala el árbitro. Sí, fuera de juego de nuestra estrella, de Venega. Minuto 7, arrancó el partido y el Audax, que tiene que ponerse las pilas para ir a buscar un resultado. Viene Luciente con la pelota, para Venega, buscará Ubilla, recupera el Audax, y se va el Audax con Fernández, viene Rolón. Viene la pelota con Hernández para Ogallo. Viene la pelota Ogallo.
Abre del otro lado para Rolón. Pero se salvará Bocello. ¿Qué hizo Bocello? ¿Qué hizo Bocello? Viene la pelota, sigue el peligro vivo. Viene el Audax. Cuidado con la pelota el Audax. Sigue con la pelota. Uy, 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 uy. Viene el Audax. ¡Cuidado! Fuera. Qué malo nos encontramos, ¿eh? ¿Cómo puede ser que tienen tanta libertad hasta en la zona de peligro? Gracias a Dios lo pateó, pero muy mal. Pero defendemos, en este club defendemos muy mal. Mete la pelota para Luciente. Recupera la pelota. Viene... Pero se salva la U y va a ir la U con Rodríguez. Oh, tapó la pelota a la defensa. Y la contra viene con Fuenzalida. No hay falta. Sigue la ley de la ventaja. Pero la recupera la U. Se terminó la ventaja. Mete la pelota Luciente. Para el alo. Centro. Para nadie. Recupera la pelota Figueroa. Minuto 20. Llega Labrín. Estamos en la defensa. Sigue tocando la Audax italiano. Vienen los del verde. Hacen el juego de los pases. Pero la pierde. Se va a venir la U de Chile. Recupera la pelota Carroca. Para Luciente, la toca, mete a Benega para Ubisha, centro, no hay nadie que va a llegar. Es increíble cómo se termina mal las oportunidades. Viene la pelota para Carroca, tiene Luciente, Luciente con la pelota mete, se salva ahora. Sigue vivo la pelota, se mueve de un lado al otro, pero de momento nadie tiene realmente oportunidad para gritar el gol. Viene Ledesma, la sigue tocando los del verde, vienen los del Audax, mete a huevo Figueroa, toca para Ledesma, abre para Rolón, recupera para, mete arriba. Aparece Benega, sigue con la pelota, Benega. Se la van a perder. Puede ser. Tenemos que ser más realistas. Tenemos que mandar las pelotas como tienen que llegar. Viene Fuenzalida. Mete para Labrín arriba. Busca otra vez a Fuenzalida. Llegará primero Fuenzalida. Mete el centro. ¡Oh, cuidado! Aparece el portero. Si llega a tocar el gallo, estamos muertos. Porque si meten un gol aquí, se van a ir para arriba por el partido y nos vamos a pensar que todo es malo y nos vamos a liar. Mete la pelota para... Atrapa el portero. Ulrich. Viene Rolón. Siguen los del verde, pero la pierden. Se la roba Parra. Mete para Espinosa. Centro. ¡Cabezazo! ¡La tapó el arquero! Acaba de salvarse el Audax. Viene la pelota para Benega. Tropieza. Recupera el Audax. Queda 3 minutos de partido para la primera parte. Se va a venir el Audax. Tiene los verdes. Mueve Torres. Llega Tabarque. Vaque para Figueroa. Toca la pelota Ledesma. Se la roban. 0 minutos de añadido. Va a ir a la última. Benega. Salva el arquero. Se salva el Audax. Se va a venir el córner. Benega que la tuvo. Pero esta vez Ulrich. Tenías las manos bien colgadas. Viene la oportunidad con Espinosa. Coloca el cuero. Cabezazo. Fuera. Y se va a terminar así la primera parte.
Primera parte emocionante, primera parte movido, pero que todavía no tiene gol. Y lo intentamos mucho nosotros, ¿eh? Pero de momento no tenemos la puntería ahí que hace falta. Y viene la pelota con el Audax. 0-0 en este partido, 2-0 en el global. Los del verde no tienen otra opción que moverse durante los 45 próximos minutos para salvar algo, para salvarse en la Copa Chile. Viene la pelota Boseyú contra Hernández, sigue Hernández, mete el centro. Salva el Beldaño. Recupera la pelota Vázquez, se la lleva Espinosa. Va Espinosa, sigue Espinosa. Está solo, mete la pelota. Pero llegará primero el arquero. Buscaba Venega, pero llegará primero el arquero. Viene Figueroa. Viene Hernández. Aparece Vito. Venega la toca para Espinosa. Espinosa va a llegar para con la pelota. Mete el centro. Aparece la defensa. Sigue Ubisha. Mete atrás para Rodríguez. Para Ubisha va a venir al centro. Tapó la defensa Cone. Minuto 55 y todavía seguimos sin gritar un gol. Pone la pelota Espinosa. Aparece el arquero. Y llegará primero el Audax. Viene Holgado. Holgado que se salva. Sigue con la pelota. Viene Fuenzalida. Hernández que va la pelota. Lo va a meter. Viene el Audax. Se salvó la U de Chile gracias a Vito. Beldaño con Herrera. Tomamos muchísimo riesgo, ¿eh? Espinosa. Salimos como Guardiola lo quiere. Viene Boseyú. Mete la pelota para. Llegará primero Fernández. Recupera para. Centro. Salva la defensa. Rechaza la pelota otra vez. Aparece Espinosa. Falta. Gracias a Dios hay falta que pita el árbitro. Dale Espinosa. Trapa Ulrich. La idea era buena, pero tocó a la barrera y se fue perdiendo el gas. Viene la pelota. Toca Parra con Venega. Mete para Espinosa. La pelota se fue sin él. Minuto 65. Sigue viniendo las oportunidades. Viene la pelota. Ubisha. Pierde la pelota, pero la recupera Ubisha. 5, 4, 3, 2, 1. Recuperó la pelota, se fue y la pateó. 1-0 la está ganando la U de Chile. Ahora sí. Van a tener que darlo todo el Audax. Y se viene el primer cambio del Audax con Cabrera. Porque ahora no les queda nada más que 20 minutos para meter 3 goles. 3 goles. Vamos a hacer cambios. Se va a ir el goleador. Va a entrar Torre. Va a entrar Leiva. ¿Y quién más? Ay. Los 3 cambios a la vez. El Audax que sigue con la pelota. Viene el Audax. Ahora está salvarse con todo, ¿eh? Primero meter un gol para salvar. ¡Oh! ¡Qué falta! ¡Y amarilla! ¿Por qué falta?
No, no puede ser. ¿Dónde está la falta? Y eso merece amarilla. Eso merece amarilla. Por Dios. Sabía que en Chile la gente era muy estricta, pero así no, ¿eh? Señor árbitro, así no. Así no. Pone la pelota Herrera. Mete la pelota, se la recupera el Audax. Viene Labrine. ¿Qué hace Labrine ahí arriba? El que era de defensa. Uy, 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 uy. Se salva el AU. Recupera la pelota, pero se va atrás. Si les robamos la pelota y podemos hacer daño. Recupera la pelota, Moya. Moya, Moya, Moya. Mete la pelota. Pero Venega no va a llegar. ¿Por qué no va a llegar primero? Ay, 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 ay. Viene la pelota con Leiva. Venega. Venega solo mete la pelota para Espinosa. Espinosa. Espinosa centro. Tocado por la defensa. Corner. La idea era muy buena. Pero la realización del control, la defensa del Audax viene del corner. Atrapa Ulrich. 10 minutos quedan. Y el Audax sigue sin meter contra la falla. Viene la pelota con Hernández. Recupera Beldaño. Va Espinosa. Espinosa para Venega. Gol. Y gol. Del AU de Chile. Para cerrar el partido. Para poner fecha a la clasificación para la próxima ronda. Lance de estrella, el número 7, el señor Venega. ¡Qué remate bárbaro, eh! Ulrich hizo lo que pudo durante todo el partido, pero ahí se quedó corto. La U que se va a clasificar para la próxima ronda, ¿eh? Viene la pelota con el Audax. La Audax que quiere salvarse con algo, pero no van a llegar a salvarse. Viene la pelota con Venega. Cuidado que puede venir el tercero. El tercero a la contra. Viene la pelota. Torre. Se salvó el Audax. Y se va a venir a la contra del Audax. Corre la pelota, corre la banda. Aparece Beldaño. Viene la pelota con Caroca. Viene Venega. Mete para Torre. Se salva la defensa. Recupera Venega. Mete para Torre, pero se va a salvar de nuevo. 3 minutos de añadido. Ya vamos a jugar a la mitad. Viene la pelota. Últimas oportunidades. Se va la clasificación para la U de Chile. 2-0 a la primera, 2-0 a la vuelta. Se terminó. A la próxima ronda la U de Chile. Vaya partido que hicimos. Hicimos un gran esfuerzo, un gran reparto. Merecimos la clasificación en la ida como en la vuelta. No hay nada más que decir. Pusimos el corazón y todo. Así que, bueno. Merecemos. Colo-Colo pasó, la Española pasó. Palestino pasó, Concepción cayó. Muy bien. Vaya partido entre la U Católica y Iquique. 4-3 al final. Bueno, Católica hizo la hazaña. Muy bien. Próxima ronda frente a Palestino. Mientras tanto, la Española jugará frente a Colo-Colo.
La Católica contra O'Higgins y la Calera frente a Antofagasta. Vaya llaves, ¿eh? Se acerca cada vez más las posibilidades de llevarse el primer torneo. Bueno, primeras copas. No sé. Negociaciones. ¿Negociaciones de qué? Leroy Sané al Madrid. Leroy Sané al Madrid. Se fue del City. Mensajes. Hay dos nuevos jugadores que el scout encontró. No necesitamos más. Alguien quiere fichar a Espinosa. Y alguien también quiere fichar a Bieniga. Por favor. Tengo un equipo en pie y no voy a dejar salir a nadie. A nadie. Además, no va a dejar salir a alguien con tan poco dinero. No se va nadie. No se va nadie. Escúchalo bien. No se va nadie. Hay europeano, ¿eh? Hay europeano ahí. ¿Quién sos? Todos tienen... Condeli. Dinamarca. 36 años. Bueno. ¿Podemos? Préstamo de 6 meses. Si se puede. Germán Denis. Goleador argentino. Vamos a ver si podemos traerlos a préstamos. Hay un jugador aquí, ahí, a mí que me encanta. Pero no sé si lo podemos intentar y con qué dinero lo vamos a intentar. Ese jugador de Boca Juniors. El señor Reynoso, pero no sé si primero lo tiene el juego y si... Bueno, hay que poner su buen nombre. Su verdadero nombre. La que todo el mundo conoce. Esperando que llegue. Hay uno. ¿Cuánto más vale? Hasta el préstamo nos sale caro. Hasta el préstamo nos sale caro. Misma vez que quería. Es un jugador XXL. Impresionante. Vamos a intentar ver si metemos otros jugadores dentro de los posibles. Si se puede. Meter un poquito más de dinero. Vamos a ver si Boca Juniors nos va a tirar. Aunque yo mismo dudo, dudo de que se hace. Vamos a ir avanzando. Y después de tener la respuesta va a ser ya está. Último día. Para cerrar la ventana del mercado de pases. Último día. Alguien quiere Alfaro. Tienen 4 horas para hacernos llegar una oferta. Bueno. No nos dará nada más poco tiempo, pero bueno, veremos, veremos. Imagínense Bebelo entrenado por Bebeto. Muy bien, la serie. El europeo puede venir. Germán Denis también. Bebelo no va a venir. Sí. Boca no quiere. Matuidi en el Arsenal.
las cosas que se pasan en el videojuego. El europeo puede venir. Bueno, nos hace uno más en el medio. Y nos sigue dando posibilidades. ¡Para, para! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Y el señor Denis? Sí. Vení, vení, señor Denis. ¡Para! ¡Para! Necesito un más. Necesito una pieza más. Segundo capítulo de añadir último día. La oferta es de 576 millones de dólares. Y bueno, parece razonable, dirá, para irse. Bueno, pero yo hasta no sé quién es el Alfaro este. Vamos a ver. Campos Alfaro. Vamos a ver quién es quién, porque no me dice, no me pinta nada. Bueno, vamos a hacer cambios porque la verdad él tiene muchísimo dinero para ofrecer. Pero están serios. Sí, vamos a pedirles un defensa, por favor. ¡Para! ¿Pero qué hace? ¿Qué hace ese? Tengo dos ofertón. ¿Qué dice? Bueno, papá. Si no quieren, no quieren. No, no tomaste una mala decisión. Hicimos lo que pudimos con las ofertas que encontramos. Ellos no querían, no querían. No quieren, no quieren. Vamos a ver lo que queda por Rodríguez. Es muchísimo dinero, ¿eh? Pero es que yo no tengo muchísimo defensor. Huracán. Tanto dinero pero poco tiempo. Me da de pensar eso, ¿eh? Vamos a aceptar. Se firme ya. ¡Para! ¡Para! Yo también quiero firmar a alguien, ¿eh? Yo también quiero firmar a alguien. No voy a dejar salir un jugador sin que ingrese otro. ¿A dónde juega? Un defensor así. Hay muchísimo. De la edad de 17 a 26. Que tiene la nota global de 60 a 73. Vamos a ponerle. No, 70 tanto sería. Gracias, pero no. Si es para tanto, no. ¿Por qué tanto dinero? Meter una opción. Decide que sí, por favor, decime que sí. Ajá. Bueno.
Si esa se escribe, se hace y ya está, ¿no? No tenemos dinero. Puede ser. No puede ser. Me cago en todo. Vamos a meter a un... Entonces vamos a meter a un joven de la cantera. Porque tenemos sí o sí que tener a jugadores. Bueno, ya está, señora. Se terminó la ventana del mercado de pases ese. Que para mí es... No sé qué pensar. El modo PS con eso no me dio garantía de nada. Y bueno, vamos a jugar el próximo partido de la Copa Chile ahora, ¿no? Próximo partido de la Copa Chile es ahora. Negociaciones. ¿Qué queréis? Dígame a varios. No voy a vender a nadie. Ya es bastante tarde ya. No voy a vender a nadie. No hay nadie que se vende. ¿Quién sos? Como si realmente hacía falta jugadores más en esta plantilla que sean ofensivos. ...19 años de la Roma, es portugués, por favor. Que se queden a dedicarse tiempo ahí, que jueguen a la pelota ya. Tírenos tranquilo. Comenzar es calendario de febrero. Partido ida el 21, partido vuelta el 28. En la Copa Chile estamos en los cuartos.